Qué bueno es iniciar esta semana estudiando las Escrituras. Tal vez, querido amigo, querido hermano, tú te has hecho la pregunta, ¿quién es Jesús? Yo creo que esta pregunta debe ser respondida por la misma palabra de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 16, encontramos la respuesta. Y antes de leer, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras. Enséñanos, que tu Santo Espíritu coloque nobleza en nuestro corazón para entender, apreciar y vivir lo que tú nos enseñes esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta viene a la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos y a los que se encontraban alrededor de ellos. La respuesta del apóstol Pedro contrasta con la mayoría de lo que los judíos decían acerca de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros decían que era Jeremías y otros decían que era alguno de los profetas. Aunque el hecho de que la gente asociara a Jesús con personajes grandiosos y poderosos, tales como el profeta Jeremías, Elías, no era suficiente reconocerlo meramente como un profeta o como un hombre bueno. Era imprescindible para su salvación que ellos lo reconocieran como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Yo creo que en estos días también nosotros tenemos que reflexionar cuando nos hacemos esa pregunta, ¿quién es Jesús? En nuestro corazón debiéramos albergar ese concepto claro de la Biblia. Aquel que respondió el apóstol Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a desarrollar la lección pregunta por pregunta y la Biblia, y solo ella, nos dará la respuesta. La primera pregunta es esta. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Ahora, mirándonos nosotros, viendo que hay muchas religiones, ¿cómo responderían las principales religiones y grupos si se les planteara la misma pregunta hoy? ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 14? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o tal vez alguno de los profetas. Según el escritor Werner Wallace, dijo lo siguiente, Jesús es el único líder religioso que es mencionado con mayor frecuencia por grupos religiosos, sean cristianos o no. Los principales grupos religiosos, tanto cristianos como no cristianos, consideran a Jesús como un personaje religioso importante. Cada grupo religioso, querido amigo, intenta explicar su existencia y sus enseñanzas. Pero vamos a detenernos para que todos nosotros podamos aprender qué es lo que dicen estos tres grandes grupos religiosos hoy en día acerca de Jesús. Por ejemplo, los judíos dicen que Jesús fue el hijo de María, fue un maestro, un obrador de milagros, y decía ser el Mesías. Ese es el concepto que tienen los judíos. ¿Qué dicen los musulmanes respecto a Jesús? Que Jesús nació de una virgen,
fue reverenciado, fue un profeta, fue un maestro sabio y obrador de milagros. Ahora, una de las religiones, creo que más conocidas en este mundo, los testigos de Jehová, ¿qué dicen ellos acerca de Jesús? Que Jesús es la única creación directa de Dios. Todo lo demás fue creado por medio de Cristo. Y el acto original de la creación identifica a Jesús excepcionalmente como el Hijo unigénito de Dios. Saben, comentando sobre el reporte que los discípulos dijeron sobre lo que los judíos pensaban acerca de Jesús, Elena de White, escritora, dijo lo siguiente: con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer al Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos habían declarado que era el Hijo de Dios. Las multitudes que habían sido alimentadas por el Maestro en Betsaida habían deseado proclamarle Rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarle como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Así que respondiendo a la primera pregunta, ¿qué pensamos nosotros? ¿Quién es Jesús? Las religiones comunes piensan simplemente que Jesús es un obrador de milagros, es un ser creado, toda la creación fue dirigida por Él. Pero nosotros, ¿qué creemos acerca de Jesús? Así como el apóstol Pedro respondió, es también nuestro sentir. Es lo que la Biblia nos muestra a cada uno de nosotros. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, hermanos queridos, es Dios mismo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué crees que la mayoría de los judíos o israelitas no aceptaron a Jesús como el Mesías? Leamos Mateo 13:14. ¿Qué dice la Escritura respondiendo a estas preguntas? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Era una realidad del pueblo judío. Era una realidad del Israel literal. Pero miren lo que dice Juan capítulo 12, versículos 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Y el versículo 43 concluye: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí encontramos la respuesta tajante a la pregunta que se nos hizo. ¿Por qué los israelitas no aceptaron a Jesús como el Mesías? Por su orgullo. Amaban más la gloria de los hombres. Amaban más quedar bien con los hombres. Esa fue la actitud que tuvieron estos hermanos en el pasado.
En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 5, también clarifica la respuesta que nosotros necesitamos tener en nuestros corazones. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo y delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos pasajes no solamente mostraron el carácter del Mesías, que los judíos de ese tiempo necesitaban saber. Ellos querían un libertador. Ellos querían que Jesús ejemplificara un liderazgo para derrotar al poder romano. No estaban dispuestos a aceptar que este hombre, que creció como el hijo de un campesino, cuya madre ellos mismos la conocían, pudiera ser el Mesías. Ellos sabían que él era impecable, pero no lo aceptaron. Porque si lo hacían, tendrían que aceptar su estilo de vida y sus enseñanzas. Hermanos, ellos no estaban dispuestos a aceptar esto. Con razón, Isaías hizo la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Recuerda que la pregunta que se nos hizo del por qué los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías, no solamente fue por su orgullo, no solamente fue por su suficiencia propia, sino también porque ellos esperaban un líder que derrotara al gobierno romano en aquella época. La pregunta número 3 es interesante. En respuesta directa a la pregunta que Jesús hizo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? El apóstol Pedro respondió diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cuán importante es para nosotros reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Y no meramente como un profeta o como un obrador de milagros. Vamos a las Escrituras. Y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículos 30 y 31, vamos a encontrar la respuesta. Dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Qué interesante, cuán importante es que nosotros reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios. La palabra nos muestra a nosotros que si aceptamos, creemos en Cristo, nosotros tendremos vida eterna en su nombre. El apóstol Juan también en el capítulo 3, versículos 15 y 16, nos dice que para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La escritora Elena de White comenta respecto a esto y dice, la verdad
que Pedro había confesado que el fundamento de la fe de cada creyente era Cristo Jesús. Cristo es vida eterna. Los judíos entendieron claramente que el Hijo de Dios era aquel que daba salvación. No solamente era igual a Dios, sino Dios mismo. Cristo, Dios mismo. El asunto es que si los judíos reconocían a Jesús meramente como un profeta, entonces era un hombre a quien admirar y mostrarle respeto. Pero si ellos reconocían que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, entonces no era meramente alguien a quien admirar, sino también tenían que obedecer. De hecho, como hijos de Dios, no tenemos vida sin Él. Él es nuestra única esperanza de vida eterna. Como hijos de Dios, Él no solo es el Redentor, sino también el Creador y sustentador de todas las cosas. La Biblia nos dice esto. Y esto es lo que Pedro y los demás discípulos no tuvieron temor de confesar. Y es el momento hoy en día que nosotros tampoco debemos tener temor de confesar quién es Jesús. Pedro no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación, en esa vida humilde que el Señor Jesús tuvo en esta tierra. La cuarta pregunta es muy interesante. El Señor Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí viene la pregunta, hermanos, para nosotros. ¿Qué provisión ha hecho Dios para que el mundo tenga la oportunidad de conocer a Jesús? ¿Cómo se espera que nosotros respondamos a su llamado? En Juan capítulo 6, versículo 44, nos dice la Escritura que ninguno puede venir a Jesús si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hay vida en Jesús. Juan capítulo 12, 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, palabras de Jesús, a todos atraeré a mí mismo. ¡Qué hermoso! Ese es el poder que tiene Cristo, de atraernos a Él y amarnos. Por eso debiéramos confesar que Él es nuestro Dios. En Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús fue claro. Él nos amó primero. Y por esa razón, nosotros debiéramos confesar que Él es nuestro Dios. Debiéramos confesar que Él es nuestro Salvador. Debiéramos confesar que Él es nuestro sustentador. No debemos tener temor. Hoy en día, lamentablemente, cuando hacemos la invitación a nuestros amigos, a nuestros hermanos a aceptar a Jesús, pareciera que hay un temor interior que no les permite dar ese paso fundamental en sus vidas. Pero yo te digo esta noche, no tengas temor. Cristo es tu Dios. Cristo es tu Creador, tu Salvador y tu Redentor. El apóstol Pablo también confiesa lo mismo. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, dice, pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermano querido, tú eres un siervo de Cristo. Yo soy un siervo de Cristo. Debiéramos nosotros reverenciar a Jesús, debiéramos respetar a Jesús, debiéramos reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro sustentador. Y el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas para que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 14 al 18, también reconocen al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice la Escritura, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que lo ha dado a conocer. Saben, Dios quiere que lo conozcamos, ya que este conocimiento trae vida eterna. Él se revela a través de Cristo, dice Juan 1:18. Jesús es presentado como la imagen del mismo Padre, dice Hebreos 1:3. Y en Cristo el ser humano no solo recibe una revelación plena de la gloria de Dios, sino también la esperanza del perdón y de ser restaurados a una correcta relación con Dios. Esta es la razón, querido hermano, por la que es tan importante conocer y aceptar a Jesús. Sin embargo, por nuestra propia cuenta no podemos buscar a Dios. Es el Espíritu de Dios el que exalta a Jesús y está constantemente revelando a la conciencia del hombre la necesidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Señor. Elena de White dice lo siguiente respecto a Jesús. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios es el único que produce por medio de la fe una nueva vida en el alma a través de Cristo Jesús. Los pensamientos, nuestros deseos se sujetan a la obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí mismo. Apreciados hermanos, creo que la palabra de Dios esta noche ha sido clara para presentar a cada uno de nosotros quién es Jesús. Ahora yo te preguntaría, ¿quién es Jesús para ti? ¿Has recibido la respuesta? ¿Has meditado en ello? Es por eso que estos momentos
lo vamos a dedicar para reflexionar. Miren algo interesante que dice la Escritura. Jesús en su oración, registrada en el capítulo 17, versículo 3 de Juan, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesús, querido hermano, es imprescindible para nuestra salvación y nuestro sustento. Necesitamos conocerlo, no solo como el hijo de María y José, no solo como un carpintero, no solo como un obrador de milagros. Es importante conocerlo como Salvador, Redentor y Señor. Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana. Cuando esta mujer lo conoció meramente como judío, se preparó para iniciar un debate teológico. Sin embargo, cuando Jesús profundizó en la conversación y ella llegó a conocerlo como el dador del agua viva, como uno que podía resolver no solo sus problemas materiales y temporales, sino su vida completa, entonces ella estuvo dispuesta a entregar todo y a hacer todo por él. Por esta razón, así como la mujer samaritana, el Señor te está presentando esta noche a Cristo Jesús, el cual es la verdad, la vida, la salvación. Es por esa razón que hoy tengo 3 puntos por el cual orar por ti y por todos los que están en sintonía. Nosotros debiéramos levantar en alto a Cristo Jesús. Pero no solamente eso, debiéramos nosotros aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor. ¿Quién es Jesús para ti, querido amigo? ¿Quién es Jesús para ti, querido hermano? El Señor te ha mostrado en su palabra lo que es Jesús para nosotros. Aunque otros piensen distinto al pueblo de Dios, sin embargo, para mí y para ti, Cristo Jesús es el Salvador del mundo. En nuestra oración le pediremos al Señor 3 cosas. Que lleguemos a comprender más profundamente quién es Jesús y que no nos neguemos a aceptarlo, que no posterguemos esa decisión de decir Jesús es mi Salvador. En segundo lugar, vamos a orar para que venzamos cualquier prejuicio o idea preconcebida que pueda impedir conocer a Jesús como debemos conocerlo. Y en tercer lugar, que el conocer a Jesús cada día más sea un viaje de toda la vida. Por esa razón, agradecemos a Dios por su palabra y vamos a elevar esta plegaria diciéndole al Señor que nos dé una comprensión profunda de quién es Jesús, que venzamos cualquier prejuicio que tengamos y que no impida conocer más y más al Salvador, y que al conocerlo pueda ir con nosotros en ese viaje que todavía nos queda aquí en esta tierra, pero también será por la eternidad, y podamos ver a Jesús siempre como nuestro Salvador y Redentor. Oremos. Amado Dios, este estudio nos ha clarificado a nosotros quién es Jesús. Gracias porque el cielo se dignó enviarlo a esta tierra. Gracias porque el cielo decidió que Él muera en la cruz del Calvario por amor a nosotros.
Gracias porque el cielo decidió que Él, como Dios, sea nuestro Salvador, nuestro Redentor y sustentador. Te agradecemos de corazón. Despídanos en paz esta noche y que cada uno de nosotros podamos rogar al cielo para que nuestra comprensión de Jesús cada día sea incrementada con el estudio de tu palabra. Que nada ni nadie pueda impedirnos conocerlo mejor. Y que al conocerlo nos acompañe en nuestra vida diaria hasta el momento cuando tú retornes por segunda vez y podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.